Y ustedes me preguntan, o si de lo que venimos hablando surge la duda de las categorías sobre las cuales no hay que discriminar, es muy posible que nosotros acudamos, si les parece, desde México a la Constitución Política de México y en concreto a la Constitución Política en el artículo primero. En el artículo primero, México nos hace ver que hay 14 categorías antropológicas. Y hay 14 categorías antropológicas que nos enfrentan, uno, al origen étnico, dos, al origen nacional, tres, al género, cuatro, la edad, cinco, las discapacidades, seis, la condición social, siete, la condición de salud, ocho, la religión, nueve, las opiniones, 10, las preferencias sexuales, 11, el estado civil, 12, cualquier otra, y esta cualquier otra la clasifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siempre y cuando no atente contra la dignidad humana o siempre y cuando no menoscabe los derechos o libertades de las personas. Lógicamente, en mis estudios he llegado a 54 categorías antropológicas de el estudio de otras constituciones y del estudio de las leyes secundarias, del estudio de los tratados internacionales. Por ejemplo, es propio que se distinga como categorías el color de la piel, la condición cultural, la sexualidad, la situación migratoria, las condiciones económicas o de pobreza, la condición educativa o de ignorancia, la situación de embarazo, el idioma o la lengua, la filiación o identidad política, las características físicas y genéticas, los síndromes, el SIDA o la inmunodeficiencia, los antecedentes penales, los trastornos de personalidad esquizoide, entre muchas otras. Lógicamente surge de esta lista de 28 categorías o de las 53 a las que me he referido, que no he querido citar en este momento, ¿cuáles de ellas son derechos humanos y cuáles de ellas son preferencias sexuales? Ninguna. Es muy importante que nos demos cuenta de que ninguna de las categorías antropológicas son derecho humano. ¿Esto qué significa? Pensémoslo así. Yo no tengo un derecho humano a mi origen étnico, ni tengo un derecho humano a mi origen nacional, no tengo un derecho humano a mi género, no tengo un derecho humano a la edad, a las discapacidades, no tengo un derecho humano a la condición social o de salud, a la religión o a las opiniones. Lo que tengo es, por eso, son categorías sobre las cuales no hay que discriminar, porque en cierto sentido nacemos con ellas. Y no nacemos con ellas por derecho, sino que nacemos por ellas o por ellas por condiciones. Recuerden ustedes cuando veíamos en la primera clase de este canal la frase que habíamos acuñado de que el hombre es un ser social por su sociabilidad natural en sociedad. Lógicamente que el ser social es una realidad humana, la sociabilidad es una realidad humana, sociabilidad natural, pero luego el vivir en una u otra o en miles y miles de sociedades distintas depende de una decisión de nosotros.
Y las preferencias sexuales nos colocan en una decisión de nosotros, una decisión existencial de nosotros. Cuando yo escojo casarme o quedarme soltero o hacerme sacerdote, estoy decidiendo, pero no estoy decidiendo por un derecho humano, sino que estoy decidiendo por un derecho a la libertad. Por eso es muy importante que aprendamos y que nos digamos muchas veces en nuestra vida profesional, en nuestra vida educativa, en nuestro desarrollo de niñas, niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, nos preguntemos sobre la libertad. Hay una serie de autores que definen los derechos humanos desde la libertad. Los derechos humanos son derechos de libertad. Y hay una serie de autores que definen los derechos humanos como derechos. Y en concreto, tenemos la libertad de ejercer esos derechos o no ejercerlos. Y entonces tendríamos que analizar desde lo que nos está correspondiendo en este canal, cuándo hay una violación a un derecho humano o cuándo hay una violación a un derecho de libertad. ¿En qué momento el Estado o las personas o mi familia o los más cercanos o los más lejanos me están quitando los derechos humanos, cuando me están quitando las libertades? Y esto va a depender de la definición que tengamos de derechos humanos, que si les parece, la podemos ver en la próxima conferencia. Es importante, sin embargo, que nosotros sepamos que las preferencias sexuales no son derecho humano. Por el contrario, optar por una preferencia sexual es un derecho de libertad. Y por eso las constituciones políticas nos piden no discriminar. Por eso el concepto interesante que tendríamos que analizar cuando hablamos de género o de sexualidad o de sociabilidad es el de no discriminar. No podemos discriminar a nadie en sus decisiones, en sus situaciones, en sus comportamientos. No podemos discriminar a nadie. Y por eso el derecho humano o los derechos humanos van a girar en torno al derecho de libertad. La libertad que tenemos de decidir. Espero que entendamos esta idea para poder mañana hablar de una definición de derechos humanos. Muchas gracias.